Buenos días o buenas tardes, según donde se encuentren. En nombre del Instituto Caro y Cuervo, queremos darles la bienvenida a esta conversación que lleva como título ¿Por qué leer el siglo XIX colombiano? De pueblo y poblaciones en el imaginario nacional. Hoy nos acompañan dos invitados muy especiales, Carolina Alzate y Felipe Martínez Pinzón. Carolina Alzate es profesora titular de la Universidad de los Andes, es digamos, filósofa, maestra en literaturas hispánicas y doctora en literaturas hispánicas de la Universidad de Massachusetts. Y dentro pues, de sus temas de trabajo están todo lo que tiene que ver con la intersección entre estudios culturales, nación, género, historiografía literaria, literatura colombiana e hispanoamericana del siglo XIX y autobiografía y narrativa visual. Felipe actualmente es profesor en la Universidad de Brown en Estados Unidos, en Providencia. Es literato de la Universidad de los Andes, doctor de literatura española y portuguesa de la Universidad de Nueva York y trabaja sobre todo literatura y cultura latinoamericana de el siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, pues quiero darles las gracias a Carolina y a Felipe por haber aceptado la invitación a compartir con nosotros sus conocimientos, sus perspectivas, sus puntos de vista con respecto a la literatura colombiana del siglo XIX, también por ofrecernos una motivación para leer esa literatura y para volver sobre ella. Y gracias también a quienes nos acompañan como público en esta conversación. Entonces, no siendo más, simplemente antes de darles la palabra a Carolina y a Felipe, quería decirle al público que puede ir dejándonos sus preguntas o comentarios en el chat, que nosotros nos encargaremos de ir recogiéndolos mientras Carolina y Felipe conversan para ponerlos sobre la mesa en la parte final de esta conversación, de manera que Carolina y Felipe puedan darles respuesta a estas preguntas y comentarios que ustedes planteen. Entonces, mil y mil gracias, Carolina y Felipe. Y adelante entonces. Muchas gracias, Martín. Pues es un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación y un placer estar también aquí con Felipe Martínez compartiendo esta charla y pues tendremos al final un tiempo importante para preguntas que va a ser lo más rico de todo. Voy a compartir pantalla para, em, para mostrarles la presentación que hemos preparado para esta conversación. Eh, ok. Bien, se me escucha bien, ¿verdad? Perfectamente. Ok. Entonces, la hemos titulado ¿Por qué leer el siglo XIX colombiano de pueblo y poblaciones en el imaginario nacional? Porque esperamos constituirnos en un gancho para que si aún no son lectores y lectoras del siglo XIX comiencen a hacerlo y bueno, para los que ya son, pues sigan leyendo y ver como rutas de aproximación al siglo XIX que es tan rico, tan variado, tan múltiple. Con respecto a pueblo y poblaciones, pues parte de lo que Felipe y yo hacemos es también, creo que la idea en general, y esperamos que eso quede claro al final, es que no nos dedicamos al del siglo XIX por eruditos, porque nos gusten las cosas viejas, sino porque estamos plenamente convencidos, y en general ese es el espíritu del estudio del campo en el siglo XIX, de que lo que pasó en el siglo XIX nos sigue atravesando y sigue definiendo en buena medida lo que somos los pueblos latinoamericanos. Bueno, y no solamente nosotros, ¿no? Y pues ahora en épocas de convulsión social, de todo lo que estamos pasando por pandemia, acentuado por la pandemia de tanto tiempo, poder rastrear en particular cómo se define el pueblo
y el llamado pueblo y cómo se trata a las poblaciones dentro del imaginario de la nación, nos puede dar luces también sobre nuestro presente, aunque no va a ser nuestro tema directo, seguramente ustedes van a poder irlo apreciando a medida que compartamos con nosotros, con ustedes nuestra presentación. Entonces, gracias de nuevo al Instituto Caro y Cuervo, al Instituto Cervantes y a Fundalectura por este espacio. Y le doy la palabra a Felipe. Entonces, tenemos aquí un guión súper coordinado y nos vamos a pisar a ratos no, pero así vamos. Perfecto, muchas gracias Carolina. Yo también me sumo a los agradecimientos al Instituto Caro y Cuervo, al Instituto Cervantes, a Fundalectura, a Martín Gómez por la invitación, a Jimena por la coordinación y a Carolina, mi profesora de los Andes, que estábamos hablando de esto hace un minuto con Martín. Muchos agradecimientos por tanto, Carolina, y por la literatura, ese regalo de la literatura del siglo XIX. Acá tenemos, como dice Carolina, un cronograma, un mapa de lo que vamos a revisar hoy. Vamos a comenzar con un gancho de imágenes, un poco para tocar varios de los temas que se ven ahí visualmente de manera más atractiva y accesible. Luego vamos a pasar a pensar qué significa la literatura en el siglo XIX antes de la creación de la disciplina, de los estudios literarios, de la creación de la antropología, de la etnografía, etcétera, etcétera. La literatura, como veremos, será un espacio múltiple donde convergen muchos saberes. Luego pasaremos a ver diferentes definiciones del pueblo, desde la primera y la segunda generación de republicanos, pasando por Bolívar, pero también por los liberales y conservadores de medio siglo XIX. Y pasaremos a dar algunos ejemplos a partir de novelas y cuadros de costumbres de esa narración de lo popular, cómo se compilaba, cómo se organizaba, cómo se veía las poblaciones para producirlas como un pueblo unificado. Y finalmente es una invitación a consultar, hacerse a ciertas ediciones recientes de textos decimonónicos reeditados por Carolina, algunos por mí y otros que han salido a la luz en los últimos años. Han sido años de mucha investigación y de efervescencia y quisiéramos que el público general se conectara con esas nuevas publicaciones. Seguimos. Ajá, ay. Vámonos así haciendo contrapuntos, Carolina, si se me Total. queda, tú entra. Muy bien. Bueno, antes de entrar a las imágenes que hemos curado para hoy, vamos a empezar con unas imágenes de grabados europeas y después vamos a aterrizar en Colombia con algunas acuarelas y grabados también. Queríamos preguntarnos por ese lugar desde donde se ve la imagen, ¿no? ¿Quién mira y cómo mira? Y el lugar físico que ocupa esa mirada es una mirada que, como veremos, trata de descorporalizarse y verse no tocada por el clima, por el espacio y al mismo tiempo marcar a los cuerpos llenos de naturaleza, cuerpos que nos tienen conciencia de sí mismos. Así que vamos a analizar diferentes formas de ver entre las élites locales, sobre todo pintores de la Comisión Coreográfica y viajeros extranjeros, sobre todo franceses. Vamos a ver diferentes acuarelas y grabados. Es importante la coloración en la acuarela, muy diferente a cómo se retratan las élites, según veremos que no son coloridas, no aceptan la acuarela, que es digamos, la pintura para el color local, sino el grabado más austero en blancos y negros. También veremos diferentes aproximaciones al pueblo como el cuerpo que habita la exterioridad y estos patricios o las élites como aquellos que se autorrepresentan en interiores, en bibliotecas, en estudios, en oficinas, en salas de recibo, ¿no? Y finalmente ver representaciones de estas poblaciones que capturaron la atención tanto de viajeros como de élites locales. Muy bien, entonces comienzo yo con esta imagen publicada como parte, a ver, quito que no puedo ver muy bien porque tengo acá los comandos de Zoom y no puedo leer todo lo que necesito. Ok, del libro La América Equinoccial, un libro de viajes escrito por Edouard François André y publicado en Le Tour du Monde, un periódico francés que publicaba relatos de viaje riquísimamente ilustrados. Los he tomado específicamente de una edición reciente que se titula Colombia en Le Tour du Monde, editada por Pablo Navas. Esto fue un viaje a Colombia, Ecuador y Perú.
Y como les decía Felipe al comienzo, empezar con imágenes nos permite, así como a ustedes de un solo golpe, poder mirar, ¿verdad? No es leer un cuadro o una novela, ¿no? Un cuadro de costumbres o una novela, ¿verdad? Que requiere un tiempo, sino que lo tenemos aquí de un solo golpe y podemos empezar a observar unas cosas. Felipe les hablaba antes de la mirada, ¿no? De quién mira. Y la mirada es siempre interesada, aparte de lo que hablábamos para presentar esta charla, es que el siglo XIX a veces se aborda como el siglo en el que un siglo como ingenuo, ¿no? En que, en que tratan de ser realistas y no lo logran, en que no son conscientes de sus intereses, etcétera. A lo que asistimos con esta imagen es a todo lo contrario. Son unas miradas educadas y unas miradas que también quieren educar, ¿no? Es una mirada que enseña a mirar de cierta manera, ¿no? Y a educar la mirada para ciertas cosas. Quizás las preguntas después podemos volver sobre estas imágenes, pero si ustedes miran, estas son grabados muy elaborados. El viajero venía, ¿verdad? Iba a los territorios de ultramar. Enviaba bocetos, ¿no? Enviaba a París junto con sus relatos de viaje un boceto. Allí había un dibujante, en este caso Barbant. Esta imagen está girada, yo la debería volver a girar un día. Barbant es el dibujante y Riou es el grabador. Entonces hay un viajero que mira con una mirada interesada, toma unas notas en boceto, un dibujante lo interpreta y un grabador lo interpreta a su vez, ¿verdad? Y ellos mismos pues lo interpretan a partir de lo que han visto, a partir de cómo han aprendido a hacer el grabado, a partir también de los intereses de sus lectores europeos. Esta imagen a mí me parece riquísima y la uso con frecuencia para comenzar mi curso sobre literatura colombiana del siglo XIX. Si vemos, podemos pensar que desde el extremo izquierdo superior hasta el otro abajo, al otro costado, se define una diagonal. El lugar que ocupa el viajero europeo está en el lugar de la luz. Esa luz casi que parece que él mismo fuera quien la emite, ¿verdad? Es el viajero y el libro. Puede estar leyendo o puede estar tomando notas. eh, y va perfectamente cómodo, perfectamente de lo que cabe de estar en una canoa, en un lugar muy, muy inhóspito y muy difícil. Eh, y por el contrario, los dos bogas deben ser quizá bogas, pero son como los vaquianos que lo van llevando. eh, Aparecen como dos figuras, no solamente en el lado oscuro, sino en un lugar predominantemente natural. Fíjense, por ejemplo, y quizá ahora que dije que había dos, hay uno de ellos especialmente difícil de ver. Y eso no es una casualidad, ¿no? Su cuerpo se confunde con el paisaje, con los árboles, ¿no? Es como si fuera una rama, el machete parte del cuerpo y la rama. Los dos están desnudos hasta donde vemos y metidos literalmente en la naturaleza, ¿no? Aquí metidos en el agua y arrastrando. Por supuesto, él no podría sobrevivir en el lugar sin ellos, pero el protagonismo definitivamente lo tiene él, ¿no? En ese lugar tan central y tan de luz. Entonces, este grabado eh, elabora sobre la dicotomía de naturaleza y cultura, de civilización y barbarie, es eurocentrado y establece unas jerarquías con las poblaciones, ¿no? Con respecto a las poblaciones. Eh, y entonces eso, ¿verdad? Es la mirada interesada, aprender a ver y cómo se van creando las poblaciones otras, ¿verdad? Cuando se habla de pueblos porque se lo distingue de la élite. Aquí son élites letradas europeas, más tarde vamos a ver dibujos producidos por las élites letradas locales. eh, pero eso, ¿no? ¿Quién produce el pueblo? ¿Cómo lo produce? ¿En qué entorno lo figura? Eh, Qué adjetivos le da, ¿verdad? Este sabemos que es André, ¿no? Y cualquiera de sus lectores lo sabría. Los otros dos personajes son anónimos, no tienen cara, ¿verdad? Bueno, son afrodescendientes. Felipe, no sé si quieres añadir algo o pasamos a la siguiente.
Una pequeñita cosa, Carolina, me parece fascinante esa manera también de mostrar, como decías tú, quienes posibilitan el viaje, algo que no es muy frecuente en otras imágenes heroicas del viajero europeo que se sobrepone acá a la diferencia ambiental, climática, étnica, etcétera. Acá se muestra a los dos bogas como aquellos que saben leer el paisaje y que lo conducen a él. Y André de alguna manera se detiene o a pintar esa imagen que estamos viendo en un Misanabim o a tomar notas para su diario de viaje. Pero como muy bien dices tú, es una manera de leer el paisaje que no es vista como cultura, sino como naturaleza. Ellos no pueden extraerse del paisaje, los tipos hacen parte de la naturaleza y quien los tipifica hace parte de la cultura en este caso. Eso es todo, Carolina. Si quieres, podemos pasar a la siguiente. Bueno, esta la traje y como ya corriendo el tiempo podemos pasar por encima, ¿no? Pero de nuevo, este es el champán, ¿verdad? Los viajeros letrados van dentro o van las mercancías cubiertos del sol eh, por esta cubierta, perdón, y por supuesto los bogas no están desnudos, pero un poco se juega eso, ¿no? Y es de nuevo, em, bueno, de nuevo similar a temas que veníamos hablando en la anterior diapositiva. Esta la tienes tú, ¿verdad, Felipe? Que es muy conocida y tan interesante. Esta es una de las imágenes del portafolio de viajeros extranjeros más famosas del siglo XIX. Es la imagen llamada La subida de la agonía, que pasa por el grabado un tipo, que es el tipo del sillero o del carguero, que va a ser, digamos, euforia entre los viajeros. Va a salir también en acuarelas, ustedes recordarán algunas acuarelas de la comisión coreográfica en que aparece el carguero. Acá, sin embargo, el carguero aparece con una imagen de facial, digamos, una expresión facial que no acepta de una manera tan complaciente el trabajo. Muchas veces los tipos laborales, vamos a ver más adelante el caso de un par, no son conscientes de la del peso del trabajo sobre los cuerpos, sino que antes bien los celebran bajo la jornada laboral. Acá hay algo de tristeza, pero hay algo también de resistencia frente a la imposición del viajero que está encima de la espalda del carguero. También es importante el drama también de la lluvia, ¿no? Y de la tormenta en una de las imágenes, en una continuidad con las dos imágenes anteriores, que es retratar el paisaje americano como un paisaje del exceso o como un paisaje de lo sublime, un paisaje que vira entre lo pintoresco y lo sublime, pero donde realmente no existe cotidianidad. Acá es un paisaje que se presta para confirmar la heroicidad del viajero, ¿no? Ustedes también, algunos de ustedes recordarán que alrededor del tipo del carguero se detuvieron a pensar muchos viajeros en torno a los límites del republicanismo. Si en naciones republicanas como las americanas se debía permitir o no el carguero en una configuración de cuerpos donde todos debían ser iguales, ¿no? Humboldt mismo rehusó montarse a las espaldas de un hombre porque dijo que él era republicano. Acá no es el caso de André. En otras variaciones de este tipo del carguero vemos al viajero leer mientras está en la espalda en otra, digamos, variación de ese primer grabado que vimos de André en la canoa donde está leyendo o está dibujando. ¿Algo más, Carolina, sobre este tipo? Quizás solo que de nuevo, ¿no? Tenemos al carguero ¿verdad? Él es el que tiene los pies en la tierra, ¿verdad? Y es fuerza, ¿no? Es como la fuerza de su cuerpo, mientras de nuevo el viajero, pues sí, se está mojando, no es que lo esté pasando requete bien, pero él puede ir mirando, ¿verdad? Mirando el horizonte, ¿no? Tener una mirada panorámica, una mirada abarcadora, una mirada de apropiación, por oposición a la mirada
a la mirada del carguero, que tiene que estar pues mirando exactamente no más de 20 centímetros más adelante, porque en eso le va su vida, ¿verdad? Entonces, de nuevo, quién figura, quién mira, quién está más cerca de la naturaleza y quién tiene una mirada más intelectual y productora de, ¿verdad? Según la misma imagen, no productora de sentido, porque él mismo va a ser el que va a hacer el boceto para que de nuevo tenga ese proceso en París, ¿verdad? Esta es de otro viajero que viaja a la Nueva Granada en 1869, Charles Saffrey. Hace parte de uno de sus entregas de este viaje que se titula Del Río Verde a Manizales en busca de salvajes, Holgorio en Río Verde. Entonces acá tenemos una escena que quiere ser una escena indígena, ¿verdad? De una fiesta en la noche. Tenemos murciélagos, se sugiere que son cuerpos desnudos, ¿no? Es una imagen demoníaca no lejana a como los mismos letrados colombianos van a tratar de relatar, o no, se proponen relatar en buena medida las poblaciones bogas, afrodescendientes y mestizas que encuentran a lo largo del Magdalena. Felipe, ¿algo sobre ella quieres añadir? Sí, una pequeña cosa también que es una de las primeras imágenes donde no aparece el viajero, sino como exterioridad, como quien mira, Mm, y parecería ser, y esto ocurre en varias imágenes de viajeros extranjeros, que donde no está presente el cuerpo del viajero, no existe el trabajo, ¿no? No hay alguien que organice esas poblaciones para convertirlas en un pueblo laboral, de tal manera que acá vemos un jolgorio, una fiesta, cuerpos dados al ritual o dados a la embriaguez, o a la falta de ocupar el cuerpo en cosas útiles, ¿no? Está siempre esa otra imagen del trópico colombiano como el lugar que se interpone entre la disciplina y el cuerpo. Eh, Así que también, como estamos en un espacio fuera del trabajo, parecería que tiene estas imágenes algo de sueño, algo de alucinación, donde hay una especie de sensación ambiente que nos lleva a un mundo eh, entre la lucidez y la, el sueño y la pesadilla, ¿no? Hay algo casi como etéreo en estas imágenes, los vampiros, los murciélagos, digo, pero y, sí, vampiros. Yo traté de no decir vampiros, pero esos son lo que son, ¿no? Eso es y lo que son. hay algo gótico inclusive Hasta están despelucadas las palmeras, ¿viste? no hay una atención como en otros viajeros al detalle botánico, sino más a la impresión que Es puedan causar verdad. como raquíticas las plantas. No hay una atención es más como un monte, ¿no? No hay una atención bueno, acá hay tal tipo de planta, acá hay otro, sino que es un desorden humano que contamina el desorden natural. Entonces, nuestra idea cuando les presentamos esto es que al leer el siglo XIX, del cual, de la literatura como la entendemos hoy, vamos a tener pocos fragmentos hoy, pero cuando ustedes exploren y lean, pues eso, ¿no? Es una literatura que no hace mucho sentido si uno la lee pensando que describen las cosas como son. En realidad no hay una descripción, sino una propuesta de interpretación, y esa propuesta de interpretación es siempre altamente interesada, política. Felipe, cuando habla de cuerpos para el trabajo, nos habla de economía, ¿verdad? Entonces es una literatura que no hace sentido y de hecho puede resultar aburrida si uno piensa que le están contando cómo era vivir en el siglo XIX, que eso además de anécdota no sé, no tendría mucho más sentido. Pero en realidad lo que ellos, ¿verdad? Se escribe, se dibuja, se hacen grabados, se viaja para apropiarse simbólicamente de esos entornos y explicarle a quien ve y a quien lee cómo pensar acerca de ello, ¿verdad? Y para qué, digamos. Aquí están los dos viajeros, Charles Saffrey y Edouard François André. La pose, Felipe, te los dejo. Es muy interesante. Bueno, Carolina, lo que acabas de decir es básicamente
el resumen de lo que nosotros queremos hacer hoy, ¿no? Mostrarles la mirada interesada y no creer que estos son materiales que componen el archivo de un historiador, ¿no? Estos son materiales que componen el archivo de ciertas agencias, ciertas maneras de representar el mundo con un objetivo particular. Hasta hace poco todavía los cuadros de costumbres eran usados como la bibliografía primaria de historiadores y eso poco a poco ha ido ya poniéndose en cuestión. Al ver las dos imágenes que nos acaba de ofrecer Carolina de los viajeros, uno se da cuenta el lugar desde donde son hechas estas imágenes, ¿no? Safrai posa el color local, posa una ruana, mano izquierda ustedes ven la ruana, como una prenda de color local para mostrarle a la audiencia metropolitana parisina que él estuvo y al mismo tiempo muestra estuvo en el trópico colombiano y muestra también sus amarros de tigre, ¿no? Delicados pero también salvajes. Y siempre importante, debajo de estas dos prendas de color local, la levita del civilizador europeo, ¡Wow! ¿no? ¡Qué Levita, maravilla! claro, no se puede desprender de su propia identidad de viajero. Vemos la fina levita parisina, La corbata y el pañuelo. completamente, pero al mismo tiempo tiene esta imagen de sobrado, ¿no? De estar tranquilamente dominando ese espacio con la mano puesta sobre el caballo y desenfadadamente cruzando en jarra el brazo. Y André, por otra parte, escoge una pose de poder diferente, que es la del viajero científico, donde muestra, por una parte, en la mano derecha, los diferentes instrumentos que posibilitan su viaje para orientarse, y a mano izquierda la escopeta, ¿no? De alguna manera, los números y las armas. Y también a sus pies delicadamente está la, el instrumento con el que captura mariposas, ¿no? Él decide no posar con la ruana, pero decide tener un sombrero para protegerse del calor y del sol, ¿no? Es importante que estos cuerpos muestren su superioridad sobre su superioridad sobre el paisaje y al mismo tiempo que muestren lo delicados que son ante el sol. Son dos, digamos, dos lados de la misma moneda. Esa fragilidad al mismo tiempo es una manera de mostrar su superioridad y al mismo tiempo la superioridad toma forma en estas máquinas industriales que viajan con ellos a el trópico colombiano. Wow. Bien, entonces estamos ahora ante acuarelas de la Comisión Coreográfica y de sus entornos, ¿no? Bueno, estas seleccionadas por Felipe, te escuchamos también. Sí, muy brevemente, porque sí, ya vamos en una y Sí, mira, pero bueno, lo que hablábamos con Felipe, tenemos muchas más diapositivas, pero pensábamos que en la medida en que logramos detalle, ¿verdad? Podemos hablar, dejar muchas cosas ya sentadas a propósito de las ilustraciones y luego pues lo otro fluirá. sí, a donde lleguemos y después parte, como dice Carolina, parte de la conversación serán las preguntas, los comentarios, etcétera. A mano derecha, los colombianos reconocerán tanto la de la Comisión Coreográfica como la de Torres Méndez. Comenzaré por la de Torres Méndez muy breve para invitarlos a algo que yo siempre me pregunté cuando vi estas imágenes de Torres Méndez y es, ¿para quién se hacen estas imágenes? Ciertamente no para el campesino de Tocancipá que transporta sus ollas al mercado de Bogotá. Es alguien a quien ver esta imagen no le va a producir ningún placer porque es una imagen de un trabajo que lo aplasta, ¿no? Que le arrebata inclusive su identidad. No vemos nada de él más que las piernas y con un toque de pintoresquismo local con el gallo encima que quiere producir una sonrisa en quien ve, pero ¿a quién le produce sonrisas esto? Y leyendo textos de los hacendados, por ejemplo, de la Sabana de Bogotá, Tomás Rueda Vargas, por ejemplo, en sus memorias cuenta que cuando él era niño colgaban de las paredes blancas de su hacienda las acuarelas y los grabados de Torres Méndez, y uno se da cuenta que estas imágenes del pintoresquismo local son fantasías de los hacendados donde se arroban de alguna manera, les causa cierto placer ver que digamos, las clases populares
están trabajando, ¿no? No están ocupando el cuerpo en ninguna otra cosa, ¿no? Estas acuarelas son de la década del 50, donde los artesanos se estaban organizando en periódicos, en sociedades de unión, de ayuda mutua. Había maneras en que se suspendía el trabajo para generar otro tipo de organizaciones y ocupaciones de la inteligencia y del cuerpo. Así que, de alguna manera, esto pacifica esas ansiedades frente a el artesanado, otras formas de usar el cuerpo. A mano izquierda vemos una de las acuarelas, de las pocas acuarelas que pintó Manuel María Paz en la 7ª expedición de la Comisión Coreográfica a lo que es hoy el departamento del Caquetá. Entonces era parte del departamento del Cauca, del estado del Cauca, y se titula Indios Guaque. Es una mirada parecida de alguna manera a las de André que vimos, es una mirada que ve desde afuera, apropiándose de todo el espacio y de los cuerpos que lo habitan, y al mismo tiempo es una mirada que organiza el espacio, ¿no? Los cuerpos, algunos de ellos recolectan el fruto de la palma, otros esperan que boten los indígenas que están subidos arriba de la palmera, boten el fruto, y otros más a mano izquierda lo organizan o cocinan para quienes están trabajando. Hay más o menos una mirada interesada por ver en esta posibilidad de recolección del fruto una empresa de agroexportación, por ejemplo. Es muy posible que esto no tuviera ningún tipo de generación de riqueza para las comunidades indígenas, sino que fuera de pan coger, pero acá Codazzi y Paz imaginan que es posible que se incorporen estas poblaciones como peones para agroexportar el fruto de estas palmas. Así que están pensando en un futuro de cómo integrar a estas poblaciones. Muy bien, yo creo que podemos... Quizá nos sobra contar, Felipe, que la Comisión Coreográfica a mediados de los años 50 lo que se propuso fue eso, ¿no? Tratar de recorrer el territorio nacional para identificar quién vive dónde, muy entre comillas, quién sirve, para qué, son perezosos, si trabajan, qué se produce allí, hay ríos para sacarlo, cómo se podría sacar, qué es de provecho, ¿verdad? Entonces, producen relatos, mapas y dibujos en los que de nuevo, ¿no? Se dispone, ¿verdad? La naturaleza se transforma en recursos y se dispone de las poblaciones dentro de un amplio mapa fundamentalmente político de la nación, ¿verdad? Sí. Y ese punto es bastante importante, sobre todo viendo estas dos acuarelas, y es que para la Comisión Coreográfica, como decía Carolina, el comercio y el mestizaje iban a ser los dos eventos que iban a producir un pueblo nacional unificado, alejado tanto de las costumbres españolas como la religión católica. Así que la Comisión Coreográfica pensaba construir una Colombia que cortara el lazo de oro que llamaba Vergara y Vergara de España, ¿no? Así que en estas dos acuarelas vemos un mundo muy diferente, a pesar de ser del Caquetá también. Si Paz veía posibles negocios de recolección del fruto de palmas, acá otro viajero no afiliado a la Comisión Coreográfica, como Manuel María Alvis, ve una cosa diferente, ¿no? Decide pintar otras cosas. Manuel María Alvis es prácticamente un desconocido para la historiografía latinoamericana. Fue un presbítero, pero cuando expulsaron a los jesuitas, los gobiernos liberales, se convirtió en un tránsfuga de la guerra de 1854 y terminó en las comunidades de Rochela, estas comunidades de fugados, de exiliados internos, y allí pintó la vida de diferentes comunidades indígenas. Ven ustedes ahí que hay actividades que nos hacen repensar qué es trabajo y qué es ocio. Vemos en una de ellas quema de hormigas, por ejemplo, y en otra una que titula La India cuida a los pájaros. Definitivamente la quema de hormigas para la Comisión Coreográfica no podía ser un negocio que fuera a llevar a Eso la... es una maravilla. Y La India cuida a los pájaros, que es una imagen bellísima, conmovedora. Ahí definitivamente no sabemos qué es trabajo, qué es socio, y se pone en el centro, digamos, el trabajo afectivo de la mujer indígena, que borra las diferencias entre el mundo humano y el mundo más que humano. Estas no llegaron evidentemente
al álbum de la Comisión Coreografía, que era un álbum del radicalismo liberal que imaginaba esta nación deshispanizada y comercial. Y no lo decimos simplemente porque Codazzi o los miembros de la Comisión Coreográfica no hayan tenido acceso a estas acuarelas. Sí lo tuvieron, porque Alvis fue guía de ellos en la 7ª expedición de la Comisión y ellos decidieron descartar estas imágenes como parte de su álbum. Bueno, con esto ya terminamos las imágenes y entonces pasamos a pensar qué es literatura en el siglo XIX, ¿no? Porque no es lo que entendemos hoy por literatura. Felipe lo sugería hace un momento y bueno, acá vamos a estar hablando inicialmente de que incluye saberes varios, ¿no? Y multivalentes. Y yo les voy a hacer un paseo rápido sobre los medios en los que se produce este discurso letrado. Adelante, Felipe, con los saberes. Bueno, lo que concebimos hoy como literatura es muy diferente a lo que se pensaba en el siglo XIX. La literatura implicaba en el siglo XIX un conjunto de diferentes saberes que podían ser lo que hoy consideramos saberes científicos o saberes artísticos o saberes agrícolas. En un periódico del siglo XIX ustedes se encuentran tanto con un cuadro de costumbres como con una microbiografía de un héroe de la independencia, como con un extracto de una memoria científica y también con algunos, digamos, indicativos, por ejemplo, o algunos manuales de preservación de cadáveres, por ejemplo. Esto todo ocurre dentro de las 4 páginas de un periódico en algunas secciones diferentes. Más adelante vamos a ver el lugar que predominantemente ocupaba lo que hoy concebimos como literatura, que es la novela de folletín. Por ejemplo, en la parte de más abajo es ese espacio que ocupa la novela. Y los lectores podían, a partir de este vademecum, a partir de esta, digamos, de cuarto de San Alejo de diferentes escrituras, podían hacer sus propias compilaciones, de tal manera que en álbumes caseros se recortaban y se pegaban, por ejemplo, las lectoras fanáticas de la poesía podían hacer su propio álbum de poesía, lo mismo que podían compilar extractos de novelas que les hubieran gustado o extractos de memorias científicas. También recopilaban grabados como los que vimos al comienzo de esta exposición y hacían su propio libro casero a partir de diferentes periódicos. Ellen Gruber Garvey ha llamado esto, con Carolina es una escritora que nos fascina para pensar los álbumes, ella lo llama escribir con tijeras, y a partir del álbum se cuentan historias muy diferentes. Ellen Gruber Garvey, para el caso norteamericano, habla de álbumes hechos de recortes de prensa donde los confederados en Estados Unidos habían ganado la guerra civil. Así que se pueden significar en esos álbumes fantasías que reemplazan a la realidad dependiendo qué recortemos y qué dejemos en los periódicos. Entonces, cuando uno piensa en escribir con tijeras, como que cada vez, no sé si, bueno, no recuerdo ya de dónde es que sacamos esto, ¿verdad? Nos leemos entre todos y tal. Pero un poco como que el objeto que leemos tiende a ser un álbum, ¿no? Ya vimos que se trata de grabados que circulan en prensa nacional, en prensa extranjera, ¿verdad? Gente que se lee entre sí, que retoma, que reescribe. Y algo muy importante, esto es el folletín al que se refería ahora Felipe, el folletín, este es el folletín del periódico El Mensajero. Y folletín, aquí se lee abajo folletín, quiere decir simplemente que, bueno, es que toma 1/3 de los periódicos que ya no son literarios como de los que hablaba ahora Felipe, sino los periódicos de tema general. Pero publican por entregas novelas. Aquí está terminando una novela y está comenzando otra. Esta la tengo en mi archivo porque aquí empezó a aparecer Dolores. Entonces, en un mismo número termina una y comienza otra. Es una especie de gancho para los lectores, ¿verdad? En que uno compra el periódico además para
para poder leer, seguir leyendo la novela, por ejemplo, pero la novela entonces entra en diálogo con el periódico en pleno, ¿verdad? Los editores de un periódico no publican cualquier cosa, hay un prospecto, el periódico específico se hace para algo también específico. Cuando dejamos de leer las novelas aparte, ¿no? Extrayéndolas de acá para publicarlas en un libro o leyéndolas en libro, como también después aparecían con alguna frecuencia en la época, podemos perder de vista que hacen parte de ese entramado impreso tan importante, ¿no? Donde uno lee Dolores, pero también lee las notas de los últimos debates del Congreso, sabe qué están vendiendo, qué barco va a llevar, etcétera, y la literatura hace parte de todo ese entramado. Hay también los llamados álbumes de amistad que Vanessa Miseres está estudiando mucho recientemente. Este es el álbum de la astenia Sofía de Sofía, la esposa del embajador, pues del ministro plenipotenciario de Chile en Colombia. Y acá tenemos a los principales letrados de la época escribiendo en el álbum de ella. El álbum se lo podía llevar a alguien. Aquí, por ejemplo, José Joaquín, ay, perdón, José Joaquín Ortiz lleva el álbum a un taller de ilustración, pide que le transcriban en una letra muy cuidada el poema que escribió para la señora Sofía, La patria ausente, y allí mismo se lo ilustran, ¿no? Estos son dibujos en plumilla y en acuarela, pues exquisitos, ¿no? Recuerdo que esta mañana cuando revisábamos esta presentación, Felipe, tú querías hablar algo también de Borda, cómo se figura aquí, se pone el paisaje, la lira, ¿no? La Virgen, el trabajo. Uf, hay tanto para leer acá, ¿no? Hay tanto que decir, pero yo creo que con atención al tiempo podríamos, más adelante vamos a hablar de esta manera de autorrepresentarse de las élites, pero acá vemos esas dos cosas que decía Carolina, ¿no? Por una parte, el dije, digamos, las élites posando como estos bustos de papel, pero también como las reliquias de la patria, en ese busto en blanco y negro de José Joaquín Ortiz, y más abajo vemos un cuadro de paisaje y entre el medio vemos la lira del poeta, que es el mediador entre nosotros y el paisaje. Bellísimo que esté hilvanado todo con una figura de plantas, ¿no? Una poética de plantas que naturalmente hilvana a los poetas nacionales con sus paisajes. Es una letra bellísima, además, y un cuidado espectacular en mantenerlo, ¿no? Y de alguna manera, y Vanessa Miseres ha estudiado esto muy bien, eran en estos libros se depositaban afectos, pero también alianzas políticas de sororidad entre mujeres, y de alguna manera mantenerlos y cuidarlos era una renovación de ese vínculo entre mujeres escritoras. Eso, y si antes en el periódico yo hablaba de esos diálogos y, ¿verdad? Aquí de nuevo es el diálogo, ¿no? Los, eh, los vasos que hacen ¿no? Vasos comunicantes entre diferentes formas de producción escrita, impresa y en manuscrito son muy ricos. Este es otro tipo de álbum, quiero decir, sí, este es otro álbum, más bien es un álbum que Soledad Acosta de Samper hizo para su novela Una holandesa en América, en la que vemos algo fascinante, en lo que no me voy a detener mucho, pero ella recortó del folletín su novela y la ilustró con grabados de prensa europea, porque en esa época aún no había grabados en la prensa colombiana o poquísimos, ¿no? El Iris ya existía. Pero es un diálogo muy rico que Soledad Acosta establece entre su literatura. Es una novela que además dialoga con el romanticismo, lo comenta, y aquí al recortar y pegar, ella también está comentando la manera en la que se representa el entorno americano por oposición al entorno europeo. Aquí vemos contraste en cómo se representan las tierras bajas, ¿no? La tierra caliente, ¿verdad? De una naturaleza en que el agua sube y baja, ¿no? En que hay inundaciones, en que no hay seres humanos, ¿no? Los animales. Y por oposición escoge este grabado para representar Bogotá, ¿no? Con un entorno altísimamente civilizado, digamos. Carolina, y Mm. cuéntales que tú reeditaste. Ay, sí.
Esta en el 2015, ¿verdad? Y esa edición está disponible. Publicamos la versión definitiva de la novela, que no es la ilustrada, por supuesto, ¿no? Este es un volumen único compuesto por la autora y que se conserva en el Instituto Caro y Cuervo, en la biblioteca. Y publicamos entonces la versión definitiva en libro con un facsímil de este álbum. Y luego también está accesible en la biblioteca digital Soledad Acosta de Samper, que les vamos a mostrar en un rato, si nos apuramos, ¿verdad, Felipe? Bellísima esa reedición que hizo Carolina de Una holandesa en América, muy recomendada. Vayan, por favor, y háganse una copia, que es un lujo tenerla en la casa. Bueno, voy a pasar muy rápidamente porque ya hemos tocado varios de los temas acá. Hablábamos de los periódicos y cómo el siglo XIX, sobre todo el medio siglo XIX, es un siglo donde se consume la literatura en sentido amplio a través de los periódicos. La novela no jugaba un rol tan preponderante. ¿Y qué hacía la literatura? Sobre todo, ¿cómo se pensaba la literatura y qué quería y podía hacer? La literatura jugó un rol fundamental en generar pueblos morales, ¿no? En general ciudadanías también nacionales. Recuerden ustedes que estamos en la posindependencia, en la imaginación de naciones, en el sentido de territorio, pasado y pueblo, cómo modelar este tipo de cuerpos que venían de la colonia para hacerlos cuerpos civilizados y republicanos, ¿no? Así que parte de esa literatura imaginó lo popular de una manera homogénea, ¿no? Esta idea nuestra de hoy, a partir sobre todo de la Constitución del 91, de Colombia como un país pluriétnico y pluricultural, no era sin duda, no era una idea decimonónica. Quienes pensaron el pueblo, sobre todo desde las élites, pensaban un pueblo homogéneo, y cómo homogeneizarlo era a partir de una educación homogénea también, que les ayudara a ellos a salir de la diversidad étnica que de alguna manera los asaltaba, los acechaba. Y por último, en los cuadros de tipos y costumbres, esta mirada educativa, homogeneizadora, digamos, ocupaba un tercer espacio, llamémoslo de alguna manera. Por una parte, el cuadro de costumbres se ocupa en satirizar o acariciar con cierto desdén los tipos populares, y al mismo tiempo satirizar a los tipos de las élites que no quieren ser nacionales. Es el caso de los dandis. O sea que esa tercera mirada que escribe el cuadro de costumbres quiere de alguna manera contaminar al lector o a la lectora para que por una parte se sienta superior a los tipos populares y al mismo tiempo aconducte a los tipos de élite como el dandy, para no ser como ellos, ¿no? No ser afrancesados, no ser eurocéntricos, sino ser nacionales, civilizados. Muy bien. Y acá vemos precisamente dos de estos tipos. Uno de los tipos de la élite, un patricio posando en el Iris. Carolina se refería a este muy importante periódico por ser uno de los primeros que trajo grabados coleccionables para los lectores y las lectoras. Vemos a José Joaquín Borda, el redactor general del Iris, posando como letrado, ¿no? No se le ven las manos hechas para el trabajo, sino simplemente la cabeza hecha para la inteligencia, hecha para el pensamiento y la escritura, y al mismo tiempo lo vemos con la levita, no con la ruana con la que posaba Safray. Esto es importante. Muy pocos escritores se hacían retratos enruanados, sino que ellos mismos se preocupaban por posar como civilizadores en levita. Y a mano derecha vemos un bellísimo álbum de acuarelas que Malena Bedoya, una investigadora quiteña, nos mostró en Quito, y ahí vemos a un arriero de Tocaima, el cuerpo completamente dado a la mirada de quien lo ausculta, hecho de color, ¿no? De estos austeros blancos y negros. Nos muestra tanto los pies calzados, esto es importante que muestre descalzo, esa era una de las maneras de mostrar cierto estatus económico, pero al mismo tiempo lo vemos sometido a la furia de los elementos, con el sombrero y también con aquello que cubre el cuello para evitar quemaduras del sol, también con el bastón para dirigir aquello que
que está conduciendo en el arreo, ¿no? Muy diferente a el grabado de Borda, ¿no? Carolina, ¿será que tenemos tiempo de detenernos en esto? ¿Qué piensas? Hacemos derecho, ¿verdad? Si quieres comentas lo que ibas a decir. Esto hace referencia a lo que decíamos hace dos filminas, que es esta idea homogénea del pueblo, ¿no? Que es algo de lo que aparece desde Bolívar, la conciencia de la pluralidad y los múltiples orígenes de los pueblos latinoamericanos. Y para Bolívar sigue siendo, desde el inicio, el mestizaje, una salida a este impasse que lo ven como algo diferente y algo no positivo, que es la diversidad, ¿no? Él dice, la sangre de nuestros ciudadanos es diferente, mezclémosla para unirla. Samper, una generación después, va a decir que en Hispanoamérica no hay todavía pueblos, en el sentido de asientos de la soberanía de repúblicas modernas, sino poblaciones dispersas que es necesario educar, blanquear desde luego y, digamos, nutrir a ciertos idearios republicanos modernos. Pero para otros pensadores de las élites, sobre todo los conservadores, no era cierto que no hubiera pueblos en América hispana, sino que era precisamente el legado de la colonia un pueblo hispano-católico. Por ejemplo, para Sergio Arboleda es claro que el gran legado de España es habernos dejado, dice él, pueblos bien organizados en lo moral, en lo social y lo civil. Quienes se enfrentaban a estas ideas de pueblo, los liberales radicales, por ejemplo, entendían que las poblaciones eran, como estaban en este momento, eran insatisfactorias y necesitaban ser transformadas a través de la educación, de la religión o de la inmigración, sobre todo noreuropea, no católica, que traía la civilización en la sangre. Algunos de ellos pensaban esto, como Samper antes de su conversión al conservadurismo. Enrique Cortés lo dice muy claramente en esta cita, que usa el lenguaje de las tipologías para hablar de un pueblo futuro homogéneo. Dice, si tomamos el tipo de un Boga del Magdalena o un indio de Cundinamarca y lo comparamos con un ciudadano educado de Boston, tendremos el punto de donde partimos y aquel al que queremos llegar. Digamos, palabras antológicas en contra suya. Lo más importante acá es que imagina también un pueblo y unas élites contrarias también a su propia historia. Él desde luego no es un ciudadano educado de Boston. Ay, ay, ay. No sé, Carolina, si nos da tiempo de detenernos en esta primera imagen de lo popular. Quizá un poco hemos hablado ya de ella, ¿verdad? Pues sin hablar directamente. Muy bien, yo creo que sigamos un poquito más adelante. A mí me parece importante tanto Obeso como los cantos. Sí, yo creo que podemos pasar por acá, seguir pasando por acá, que podríamos repetir algunas cosas. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, aquí un poquito de literatura. Eugenio Díaz es pues de pronto hazle tú la introducción a Eugenio Díaz con esta diapositiva, ¿verdad? Y así leemos un fragmento de Manuela. Perfecto. Acá pone Mónica Montes Betancur que queremos ver todo. Pues después nos podemos devolver. Claro, pero lo lindo es también oírlos ustedes y Sí. conversar con el público. Tal vez los dos escritores más populares en el sentido de invención de lo popular y también más leídos del medio siglo XIX son José María Vergara y Vergara, un patricio bogotano descendiente de colonos españoles, y Eugenio Díaz Castro, un escritor de Soacha, que también estudió en San Bartolomé, pero que por un accidente personal se cayó en un caballo, tuvo que retirarse del colegio y se convirtió en un hombre de actividad laboral, es decir, es de los pocos casos de las élites colombianas de alguien de clase media o media alta que pasa a ser mayordomo en estancias de tierra caliente en lo que soy Mesitas del Colegio, el Alto Magdalena, o sea que era alguien que conocía de primera mano la vida del campo, a diferencia, por ejemplo, de Vergara y Vergara, que era un hombre de letras sin ninguna experiencia con el trabajo de hacienda o el trabajo laboral de primera mano. El encuentro entre los dos es uno de los encuentros fundacionales de la literatura
de costumbres. Vergara lo vemos ahí con su capa española, posando la historia de sus ancestros, pero al mismo tiempo delicadamente dejando ver con su mano la levita del civilizador debajo de la capa española. A Díaz Castro, como aparece en una de las litografías del Iris, lo vemos enruanado, ¿no? Y dice Vergara y Vergara en su biografía de ilustre de Eugenio Díaz, que titula El señor Eugenio Díaz y no Don Eugenio Díaz, y eso es importante para alguien consciente de estos delimitadores de clase social como Vergara. Dice, este vestido, la ruana, que es de los hijos del pueblo, no engañaba, se veía sin dificultad que si así vestía era por costumbre campesina, pero su piel blanca, y ese pero es importante, sus manos finas, sus modales corteses, sus palabras discretas, daban a conocer que era un hombre educado. Así que Vergara, en la posguerra de 1854, que es el golpe de Melo, cuando los artesanos se toman el poder, es un momento donde el pueblo llega al poder político, Vergara va a fantasear a Eugenio Díaz como una unión entre las élites y el pueblo, un campesinado que para él es blanco, un campesinado que es educado y que acepta sobre todo la tutela de las élites como Vergara y Vergara. Piensen ustedes que Eugenio Díaz era de la primera generación de republicanos, nacido en 1804, en sus años tenía 50 y pico de años, y Vergara era un joven de 30 y pico y lo trata de una manera paternalista. Bueno, esa, digamos, es una breve introducción a esa relación entre Vergara y Díaz que es tan fascinante. Carolina. Y entonces, a pesar de lo que les acaba de contar Felipe, ocurre que Manuela, que es su novela, empezó a aparecer por entregas en el periódico El Mosaico, que estaba dirigido por Vergara, y aparecieron de la novela solamente 8 números y la dejó de publicar sin ofrecer ninguna razón. Cuando Eugenio Díaz murió, circuló la idea de que era una novela que tenía muchísimos problemas, llena de defectos, decían, y que Eugenio Díaz se había negado a corregirla y que por eso la habían dejado de publicar, digamos. Esto fue después de que Eugenio Díaz murió. Y yo traía aquí un par de citas, de pronto me salto a esta, por ejemplo. La novela se trata de un joven que se llama Demóstenes, bogotano, liberal, letrado, que va a pasar un tiempo a zonas cercanas a Bogotá en Tierra Caliente, ¿no? Y Tierra Caliente también era como descender de la civilización, ¿no? Dado que aquí no había estaciones, pues se suponía que entre el clima estuviera más frío, más propicio era para la civilización. Y en uno de sus apartes, esta novela, Manuela, es muy sensible, es una novela consciente de la incapacidad de la falta de conocimiento de los letrados y de su voluntad eh, de su mirada interesada, digamos, ¿no? De la falta de conocimiento del espacio no letrado y del interés de la mirada. Entonces es una novela que es muy crítica con respecto a los letrados, pero otra cosa muy interesante que tiene es que tiene una sensibilidad de género que yo no sé dónde se origina, digamos, pero que es exquisita, ¿no? En esta novela las que más hablan son las mujeres, las que más retan al letrado son las mujeres y se imponen para ser escuchadas. Y voy a leer este fragmento y explico. Aquí está Rosa hablando con Demóstenes, ¿no? Y le está contando una historia suya y le dice, es porque usted no sabe que un rico me acarició para reírse de mí, para desecharme luego y quitarme la estancia y arruinar a mi familia. Imposible, dice Demóstenes. Yo no puedo creer que haya visires entre los republicanos de la Nueva Granada. Óigame y verá, le dice Rosa. Y Demóstenes le dice, bueno, pero no me hables de amores, que para todo hay tiempo y a pesar de que la vida es tan corta. Y Rosa le dice, es decir que yo me quedo en el concepto de embustera para con usted. ¿No es eso lo que pretende? Pues no, señor. Me tiene que oír. Le contaré una historia y verá que no soy ninguna embustera. Otro día, Rosa, porque hoy tengo que ir al retiro y se me hace tarde. Después no hay tiempo, no estamos los dos a solas como hoy. Te oiré pues si tanto lo deseas. Y a mí esta escena me parece fascinante porque es el lugar, como el lugar de la escucha y de cómo Rosa, ¿no? Rosa es una mujer campesina de los márgenes más pobres
pues no el más pobre, pero sí de los más pobres de la parroquia. Esta es una historia de abuso sexual, ¿no? De acoso sexual y de abuso por parte del hacendado. Es una historia que usualmente no tendría lugar, ¿verdad? Porque es de mal gusto. Cuando uno lee todo lo que le criticaron después de muerto a Eugenio Díaz, uno ve que se dice que habla mal, que escribe mal, que presenta escenas de mal gusto, ¿verdad? Entonces, temas de abuso sexual y de acoso por parte del hacendado, de maltrato de los hacendados con respecto a los arrendatarios. eh, no se encuentran muy narrados y en esta escena Eugenio Díaz no solamente lo narra, sino que muestra la dificultad de narrarlo, ¿no? Y aquí Demóstenes no quiere oír, eh, quiere reducir a una historiecita de amores esta historia brutal que definió la vida de Rosa y de su familia de ahí en adelante. Él dice que es una historiecita, ¿no? Como se dice, ¿verdad? Es un problema de falda sin ninguna relevancia y ella insiste hasta que se hace oír. Y después vienen varias páginas de esa narración, ¿no? Entonces, este ejemplo lo traíamos como para pensar lugares de resistencia, lugares problemáticos, lugares de escucha reales de los letrados, pero de este letrado de una historia tan particular, como decía Felipe hace un rato. Si la comparamos con María, María es una novela monológica, ¿no? Pues con todo lo interesante que es, y ahora Felipe nos va tal vez a contar un poco, ¿verdad? Toda está narrada por Efraín, Efraín es el único que ve, Efraín es el que transcribe los diálogos, es un monólogo, mientras Manuela es una novela, bueno, pues por supuesto que es una ficción de diálogo, pero hay una sensibilidad de Eugenio Díaz que trae, ¿no? Trae a la conversación y pone en conversación sujetos de muchos estratos sociales, con muchas historias diferentes para contar y en especial denuncias que resultarían muy problemáticas para todo el proyecto letrado que quizá eh, que quizá podemos ilustrar con la primera imagen que mostramos al comienzo de esta charla y que él trae, ¿no? Y que quizás esté en el origen del enorme malestar que causó la novela posteriormente. Felipe, o nos saltamos a los bogas. Estaba en mute. Fascinante la entrada de cómo leíste toda la novela a partir de ese episodio, Carolina. Demóstenes está en esa aldea buscando votos para lanzarse al Congreso. Apoya a Manuel Murillo Toro en las elecciones que finalmente va a ganar Ospina Rodríguez. Así que eso también es importante, ¿no? El lugar del pueblo como el soberano, del cual estos letrados pretenden ser los representantes. Y no solo es alguien digamos, en gira electoral, sino que se representa a sí mismo como un escritor de costumbres que lleva una libreta para apuntar las costumbres locales y para pintar los tipos locales y la fauna y la flora local. Pero, como dice Carolina, son las voces de las mujeres las que no caben dentro de las tipologías, las que se saben vistas, indexadas, abusadas y responden, ¿no? En esta novela polifónica se lee muchas veces casi como literatura testimonial. Nadie, siento yo, en el siglo XIX colombiano, tenía la sensibilidad para la voz popular, tal vez obeso, como veremos, pero para las voces de lo que es la bajada de Bogotá hacia Honda, Villeta, Guaduas, toda esa parte, no hay nadie como Eugenio Díaz para leer ese mundo a medio siglo XIX. Y entonces queríamos pasar tal vez como volviendo a los bogas y de regreso ahí, tenemos un contraste entre José María Samper y Candelario Obeso. Samper en particular en uno de sus relatos que se titula De Honda a Cartagena, es muy riguroso al observar y a tratar de darle sentido a estas poblaciones afrodescendientes de los bogas, ¿verdad? Los bogas son bueno, como los que vimos en los primeros grabados, ¿verdad? Que llevan a los viajeros en los champanes. em,
Y verdad, de cómo las describe como poblaciones civilizadas, como poblaciones salvajes que deben, que hay que civilizar, ¿no? Que hay que convertir en cuerpos para el trabajo, eh, ¿verdad? Para el progreso de la nación. En particular, él dice una de sus frases muy peculiares y que habla mucho, dice que Colombia no se va a civilizar hasta que desaparezca el currulao, ¿no? Y el currulao, pues como una expresión que le encuentra muy viva y vital en la cultura de los bogas y que para él es símbolo de toda su lascivia, su pereza, su inclinación a la fiesta, eh, esto de que son más materia que espíritu, ¿no? Y que sí seguramente van a ser civilizables, pero que va a ser muy difícil. Y por supuesto hay que extirpar varias de sus costumbres y de su cultura y entonces no se va a civilizar hasta que no desaparezca el currulao. Candelario Beso, que es un poeta mulato momposino, recogió en un libro que tituló Cantos Populares de mi Tierra, eso, ¿no? Los cantos de los bogas. eh, los cantos de los bogas y le dedicó su libro pues a la plana letrada, liberal y conservadora. Felipe eligió este par de poemas para compartir hoy con ustedes. Eso que estás diciendo, Carolina, de dirigir los poemas es bastante importante porque, por ejemplo, pone para dedicarle al canto de Hermontaraz, pone a mi amigo el señor doctor José Ignacio Escobar, cita a estos escritores de costumbres que tipifican a las poblaciones y los cita para que oigan una voz indisciplinada, una voz muy digna, hablando de los triunfos de las reformas liberales. Y lo vemos, por ejemplo, en el canto de Montaraz, en digamos, en una rendición de la voz popular donde no se traduce a un español estándar y se celebran vidas independientes que no están atadas ni a la deuda, ni son peones, ni hacen parte de fantasías de virtuales empresas agroexportadoras. Por ejemplo, el canto del Montaraz es una rendición del Beatus Ile, donde una voz canta los placeres de vivir solo, apartado de la civilización y tener todo para no tener que recibir un salario o engancharse en ninguna empresa. Obviamente, Obeso no tenía la sensibilidad de género que tenía Eugenio Díaz y ahí vemos que los primeros versos dicen: esta vida solitaria que aquí llevo con mi hembra y con mis hijos y con mis perros, no la cambio por la vida que otros tienen en los pueblos. Es el trabajo de la mujer en este lugar apartado, en un bohío apartado del Bajo Magdalena, lo que le permite a este Montaraz cantar plácidamente y celebrar la vida de lo que las élites detestaban, ¿no? Esta vida que ellos veían como hamaca, plátano y pescado, que era lo que nunca iba a llevar a la civilización, de acuerdo con los amperes, por ejemplo. Así que estas voces indisciplinadas que él cita son los tipos populares reclamando una identidad propia, política, indisciplinada, que no es simplemente una fantasía de estos patricios. Y una última cosa, y esto habría falta leerlo un poco más, Cantos Populares de mi Tierra es un poemario de la posguerra de las escuelas. La guerra de las escuelas de 1876 fue una guerra por el contenido de la educación pública. Si iba a ser una educación laica, como pretendían los liberales radicales, o una educación católica, como querían los conservadores. Y estas son voces que hablan de educación, pero no de una educación católica, sino de una educación que respeta la diversidad, de una educación que respeta la región y las historias particulares de estas poblaciones. Así que es un poema, una serie de poemas bastante importante para leer de la mano con la reforma educativa de los liberales y la reacción de los conservadores con su idea de educación católica. Entonces contrastar esto con el viaje de Samper de Honda a Cartagena es un placer, ¿no? Él está aterrado, obviamente, con las culebras, los cocodrilos, los mosquitos. Y aquí dice este canto recuperado por Obeso, dice: de mosquitos y culebras nada temo, pa' los tigres está mi troja cuando duermo. Los animales tienen todos sus remedios, si no hay contra conocida es para el gobierno, ¿no? Em,
Entonces eso, ¿no? Se mueve en otro registro radicalmente diferente. Me voy a salir un pelín del guión, Felipe, para dar paso a las preguntas, pero yendo a partes muy claves, ¿no? Porque les queríamos mostrar muchas cosas. Después venía algo sobre Josefa Acevedo y Soledad Acosta, también como voces no ciudadanas, pero acá de género. Estoy además como abusivamente diciéndoles queríamos mostrar. Ahora, Felipe, tú te puedes revelar, mostrarles ediciones recientes, pero digo que, y también en físico y recursos digitales, porque quiero, de recursos digitales está este espacio editado por Betty Osorio y María Mercedes Jaramillo, que recoge poemas y cantos de mujeres, de antología crítica de autoras afrodescendientes de América Latina, leemos acá. Está Mary Grueso, Elcina Valencia. De hecho, Mary Grueso va a estar en uno de estos conversatorios del Instituto Caro y Cuervo, creo que el 9 de agosto. Está también el recurso de la Biblioteca Básica de Cultura Colombiana, que están publicando un montón de cosas bien prologadas del siglo XIX. Aquí está La Miseria en Bogotá, de Bogotá al Atlántico, ¿no? Santiago Pérez, Miguel Samper. Ahí está Manuela, hay novelas de Soledad Acosta. Y la Biblioteca Digital de Soledad Acosta, que tiene periódicos, manuscritos y libros. Y esto que no se alcanza a ver acá son los álbumes, donde ustedes pueden ver los álbumes. Pero en este desorden que hice, quería referirme a este lugar de poemas y cantos de mujeres afrodescendientes, ¿verdad? Veníamos con los grabados de los bogas de la prensa europea del siglo XIX, José María Samper tratando de entender a los bogas y de domesticarlos. Luego Candelario Beso en esa resistencia, y queríamos, Felipe y yo, llamar la atención sobre voces, ¿no? Sobre voces vivas, ¿verdad? Y cómo se mueve la beta popular y cómo sigue siendo esa resistencia. Entonces los queremos invitar a leer, ¿no? Este es un lugar muy, muy, muy bien hecho, una maravilla. Y a escuchar, ¿cierto que todavía podemos, Felipe, al menos un poquito de esto? Este es un poquito para escuchar. Bueno, ya veremos por qué y si no, ahí vemos, pero les tenemos un video de canto. No sé si estoy compartiendo con sonido, tal vez no, déjenme ver porque creo que cuando compartí, así. Entonces ahora sí, aquí les dejo este regalo maravilloso, les dejamos. Déjame de entrar a otro que me tenga voluntad. Yo. ¿Se escucha bien, Felipe? Yo. Cuando nos estamos en un canto, sentimos una emoción que cantamos y nos sentimos bien emocionadas y alegres. Entonces por eso nosotros no dejamos caer nuestros arrullos de nuestros ancestros. Significa una alegría, emoción de nuestra tradición, de nuestros ancestros. Todo lo que hacen las mujeres se musicaliza y se transmite. Por eso es importante la música. Mire, cuando se lava la gente canta. Cuando la gente está cocinando, cuando nosotros estamos en el campo, en la ruralidad, y una de las compañeras está por allá y la otra está por acá, la otra le dice, y la otra le responde, ajá. Eso es una tonada y eso hace parte de nuestra manifestación, de nuestras tradiciones. Ser cantadora, pues aparte de que tenemos buena voz, me lo dicen, pero es más allá de eso, es creerlo, ¿no? Entonces, creerlo, vivirlo y pues si no se siente, no se puede hacer.
tengamos la voz que tengamos. Entonces, yo estoy como en ese proceso, porque igual todavía me cuesta mucho, porque yo digo, no es que yo no sé cantar, porque no es cualquier cosa interpretar un arrullo, un currulao, no es cualquier cosa. Oiga, pero sí, yo le puedo cantar cualquier arrullito. Yo me fui al Patía, me fui a conocer y llegué a Payán y me confesé. Y llegué a Payán y me confesé. De abundancia de agua me fui a conocer. Abundancia de agua me fui a conocer. La música está inmersa en todo lo que hacemos en el Pacífico, en todo, en todo. Mire, aquí al lado los vecinos están con salsa, pero eso es una expresión también, eso es una expresión y nuestras expresiones son musicalizadas, todo lo hacemos. Cuando vamos en los potros, en los ríos, vamos y el canalete nos marca para poder nosotros interpretar los cantos de boga. Entonces es importante, la música hace parte de todo lo que nosotros hacemos. La cantadora le cantamos a las fiestas tradicionales como es la Virgen del Carmen, San Antonio, Nazareno, el Niño Jesús y otros cantos más. Cuando alguien se muere, le cantamos. Cuando muere un angelito, le cantamos las rondas tradicionales que son hermosas porque esas son bailables. Se bailan aquí, se bailan allá. Emocionalmente, el ritmo, el tumbo del mar con el ritmo del currulao. Tiene muchos sonidos, porque no es solamente... Bueno, hola. Bueno, lo paré un poquito después de lo que quería y entonces me quedó esa joven interrumpida, pero bueno, ¿qué hacemos, Felipe? Vuelvo a la presentación, ¿qué hago? Tú dime. Yo creo que abramos a preguntas, comentarios. Tenemos 10 minuticos más para oír a los asistentes. Si tienen preguntas, comentarios. Martín, ¿te parece bien abrir la... Perfecto. Me parece que es lo que tenemos que hacer. A ver, hay solamente un par de comentarios. Yo creo que el público ha estado más atento a oír y a recoger todas estas cosas que han venido planteando ustedes dos. Hay dos comentarios en relación con las imágenes que ustedes han venido enseñándonos y comentando, y voy a leerlos literalmente. El primero de ellos tiene que ver con la imagen del carguero, en el que dicen que en esta imagen se puede hacer la lectura de códigos de posición, tamaño, la posición de poder, quién se encuentra arriba, quién se encuentra abajo, disminuido, la posición social o el estatus, ¿sí? Y luego, en relación con otra imagen en la que hay un viajero europeo, o no sé si es un blanco criollo, que dice, en esta imagen les devuelven a ellos esta imagen de seres civilizados en contraste con estos seres otros, entre comillas, que son meras bestias de carga. ¿Qué piensan ustedes con respecto a este planteamiento? En el contraste que se establece en esta imagen del viajero por contraposición a los cargueros, a los bogas. Sí, sin duda, a mí me parece esa una lectura muy, muy, muy poderosa, ¿no? Ver la posicionalidad como un calco o un mapa de las relaciones políticas y sociales del momento.
Hay también maneras de resistir esa posicionalidad de los cuerpos. También se me ocurre el diario de viaje de Santiago Pérez, uno de los comisionados de la Comisión Coreográfica, que viajó casualmente al Pacífico en la expedición, creo que es la número 3 de la Comisión Coreográfica. Fue cargado, ¿no?, por un carguero, y se quejó horriblemente de que el carguero iba muy rápido, que paraba abruptamente o que pasaba por enramadas que le pegaban en la cara a Santiago. Ay, no puede ser. Y uno entiende, es increíble que Santiago Pérez no se haya dado cuenta que porque Santiago Pérez era terriblemente racista y trataba a esta persona como si fuera un animal, y sin duda la persona hacía estas, digamos, tretas del débil para manifestarse con el cuerpo de otras maneras. También está en otros, Carolina y yo compartimos el amor por una novela que se llama Tránsito, de Luis II de Silvestre, donde uno de los bogas le dice al protagonista, que se llama Andrés, le dice: ustedes blancos no sirven para nada. Si no fuera por nosotros, usted se ahoga acá en el Magdalena. Ese tipo de comentarios dejan ver tensiones políticas muy grandes que el cuadro de costumbres no puede, o en tanto visual como literariamente, no puede, digamos, solucionar del todo, sino que hay que entenderlas más en un contexto como lo planteaba la persona que hizo el comentario tan agudo, que plantearlo más en otras maneras de hablar con el cuerpo en este caso. Carolina, ¿quieres algo? No, de acuerdo, muy bien. Y teníamos otro comentario sobre... Sí, pues era justamente el comentario, pues, en relación con, digamos, cómo se construye esa imagen del otro salvaje, la bestia de carga, frente a esa imagen, pues, del hombre civilizado, del viajero, del hacendado. Sí. 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 No sé si hayan más comentarios o preguntas de parte del público, o si, por Vi el que contrario... Ainaí te había levantado la mano, Ainaí Morales. Vale, pues a ver, me llega un mensaje que dice lo siguiente. ¿Cuál es el aporte específico que hace el estudio de la literatura colombiana del siglo XIX al campo de los estudios latinoamericanos del presente siglo? No, perdón, del siglo XIX, de ese siglo. Un campo en el que han primado el estudio tanto del Cono Sur como de México. Es una pregunta buenísima. Ay, y sí. dificilísima. Yo quiero decir una cosa antes sobre esa intervención también que me parece muy brillante, de cómo está este juego de espejos entre élites y pueblo. Me parece que el momento de las reformas liberales es particularmente dramático para las nuevas élites posindependentistas, porque las reformas liberales abrieron la posibilidad de que el pueblo tuviera mayor protagonismo político, y que algunas personas que eran consideradas del pueblo pudieran integrar las élites. Por ejemplo, con el desestanco del tabaco se generó una riqueza en manos privadas que llevó a que existiera por primera vez en la historia de Colombia, de manera más o menos dramática, el ascenso social de personas que hubieran sido consideradas antes parte del pueblo. Por ejemplo, la mayor parte de la obra de Vergara es precisamente un acotamiento de la élite. Él dice: acá hay una cantidad de advenedizos, de arribistas, que no tienen abolengo, que no tienen pureza de sangre y que están vistiéndose como nosotros, leen nuestros libros, son más ricos que nosotros. ¿Cómo vamos a delimitar esa diferencia entre élites y pueblo? O sea que esa es una de las grandes preguntas del cuadro de costumbres. La palabra costumbres en el 19 realmente quería decir cultura. ¿No? Es cómo encuadrar la cultura de nosotros versus el ellos, ¿no? Y muchas veces, ante el miedo al ellos, y esto lo vimos en las protestas en Colombia de hace unas semanas, la propuesta es decir: todos somos pueblo. Un momento, no es que haya élite, sino que todos somos colombianos, ¿no? Ahí para desactivar un poco esa energía política que viene de ahí. Las dos citas que teníamos en la presentación eran un poco ese debate sobre quiénes quedan por fuera y adentro del pueblo.
Carolina, no sé si quisieras decir algo más sobre eso o sobre la pregunta del caso particular colombiano en el campo de estudios del 19. Uy, qué difícil. Yo creo que los aportes, ¿cómo decirlo? Durante mucho tiempo, de verdad, primó Cono Sur, México, Cuba también, ¿verdad? Pero en las últimas décadas, no es solo Colombia, también Ecuador, no, bueno, Perú también era clave, pero digo, como más recientemente Colombia, Ecuador, bueno, Venezuela desde hace harto tiempo también. Yo creo que lo que aportan es esa diversidad, ¿no? Darse cuenta de esto tan vital y que es una de la enorme de la enorme producción cultural de la época, de cómo se producen tantísimos registros, de cuán conectados estaban todos ellos, ¿no? Y no solamente entre los diferentes países, sino también a nivel transatlántico. Yo creo que el aporte es darnos cuenta cada vez más de que no es un siglo provinciano y que de pronto hubiera unos enclaves, no sé, en Ciudad de México, en Buenos Aires o en Santiago, que eran anómalos, ¿no? Que no eran la norma, sino que en realidad eso que se creía que solamente pasaba en esos lugares que acabo de mencionar, ocurre en todas partes, ¿no? La circulación de impresos, la circulación de libros, los viajes, las cartas, los álbumes, muestra un entramado riquísimo que apunta a esa comunidad global tan interrelacionada y por supuesto que necesitaba estar interrelacionada para sus proyectos políticos y económicos también, ¿no? Entonces son países sobre los que cada vez más se estudia, sobre todo mucha recuperación de textos primarios, de ir a la prensa, de ver los álbumes, por oposición al protagonismo de las novelas, ¿no? Como libros independientes que no se sabe bien cómo circulaban o cómo se relacionaban con el entorno. Lo que tenemos es un campo así de movido y de, de rico, ¿no? Que nos permite hacer muchas cosas interesantes. Bueno, con respecto a Candelario Obeso, nos preguntan, con ese nivel de censura, ¿cómo logra él horadar ese sistema y dejar constancia incluso de cómo hablan los bogas en un momento en el que había tanto celo con la lengua? Pues él lo que dice en su dedicatoria es justamente que esa habla hace parte de la cultura nacional. Yo no sé si le creyeron o no, no sé eso cómo circuló, pero recuerdo que Felipe tiene ideas acerca de su circulación, ¿no, Felipe? ¿Tú qué me contabas en estos días? A mí me parece que es una muy buena pregunta, pero tal vez sea una pregunta que se esté mirando desde la regeneración, porque no existía tanta censura ni tanta fetichización de la lengua estándar en la década del 70. Sí, es verdad que fue regeneración, ¿no? Caro que hasta le molestaba incluso María porque a veces Tiburcio no hablaba con todas las consonantes y etcétera. Claro, y a pesar de que Caro fue uno de los principales editores de María, la idea de literatura de Caro era bastante acotada, es decir, para Caro modular la voz como otro era inmoral. Uno solo podía hablar desde su propio lugar como ser humano. Así que la poesía era algo que él practicaba, pero Caro no sería alguien muy dado a la novela. Y no sería tampoco dado a algo como el experimento de Obeso, que es hacer digamos, una multitud coral de voces que no se copian, sino que son muy particulares y todas cantan al mismo tiempo, el pescador, el boga, el montaraz, ¿no? Así que yo creo que se debe sobre todo tal vez a la euforia, y de eso hablaba yo un poquito en la charla, la euforia del proyecto educativo de los liberales, que llevaba a experimentar con la lengua de otras maneras. Candelario Obeso también tiene un manual, tanto un manual de guerra, porque él fue militar durante la guerra del 76, como obras de teatro
para mostrarle a los soldados. O sea que era alguien con una idea de la función popular que tenía la literatura, ¿no? Veíamos que los periódicos pueden ser leídos en voz alta, que eran leídos de gorra, es decir, que yo le robaba el periódico a alguien, pero la literatura también tenía una vida en la plaza pública. Siempre pensamos el siglo XIX como un siglo donde los índices de analfabetismo eran muy altos, y eso es cierto, pero la literatura tenía toda una vida muy vibrante en las plazas de mercado, en shows de títeres, en estatuas vivas, en lecturas públicas, en escenificaciones teatrales, en musicalización de poemas, etcétera, etcétera. Yo creo que de alguna manera Obeso tenía esa visión de lo literario. Bueno, muchas gracias, Felipe. Luego nos preguntan también si existe alguna biblioteca digital donde se pueda encontrar literatura de viaje del siglo XIX colombiano, o si hay colecciones de libros de viaje sobre Colombia con ediciones contemporáneas. Pues varias cosas están ya publicadas por la Biblioteca Básica de Cultura Colombiana, se llama así, Biblioteca Básica de Cultura Colombiana, y está en el portal de la Biblioteca Nacional. Sí. De Soledad Acosta está toda su obra prácticamente en la biblioteca digital, y ahí también hay libros de viajes. Preguntaban por ediciones digitales, ¿cierto? Sí, o colecciones nuevas en las que haya reediciones de este tipo de textos. Esta colección de Diente de León, que se llama la Biblioteca del Río, es del río Magdalena, y ahí apareció Tránsito, la que recién mencionó Felipe, y es una colección bien linda. Colecciones tenemos también la de Relecturas, que es se hace en coedición de la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional y EAFIT, donde se está recuperando literatura del siglo XIX y del XX. Sí. El Museo de Cuadros de Costumbres, recién editado el año pasado por Felipe Martínez, aquí mi colega. Ahí está todo el Museo de Cuadros de Vergara, la antología que hizo José María Vergara y Vergara de cuadros de costumbres publicados en los 50s y 60s, y ahí hay mucho de viajes también, ¿verdad, Felipe? Historia de un alma también es todo un viaje. Bueno, pues podemos pensar. Esta novela de Laura Constancia y una venganza, Constancia es novela de viaje en buena medida también, y quizá una venganza. Y esto, digamos, la editorial Filomena, que es una editorial pequeña, pero que está haciendo unas cosas maravillosas, está editando, o ya editó, toda la obra novelística de Juan José Nieto, el escritor cartagenero, y Los Moriscos, que es una de su trilogía del exilio, que la escribió en Jamaica. Es también un relato de viaje, sobre todo un relato de exilio de unos moriscos que son expulsados de España al norte de África. Y acá también, para literatura de viajes extranjeros, hace poco Villegas Editores editó Colombia en el Tour du Monde, esta revista muy prestigiosa parisina, de la cual Carolina nos compartió unas imágenes, en 3 tomos, editada bellísimamente. Y también hace poco la Universidad Nacional reeditó El Dorado, el viaje de Ernest Rotlisberger por Colombia. Y también Peregrinación de Alfa, ¿no? En esa misma colección, que son los viajes de Ancísar en la primera fase de la comisión coreográfica. Sí. Bueno, o sea que las respuestas a esta pregunta son múltiples y diversas en realidad, y con estos estuches tan bonitos que nos ha mostrado Felipe, y con las portadas que nos enseñó Carolina, pues vemos que hay mucho. Bueno, brevemente, quisiera que respondieran a esta última pregunta. Creo que va a ser difícil que sea una respuesta breve, pero necesitamos que lo sea porque ya nos hemos pasado el tiempo, pero creo que es una pregunta que es fundamental plantear, y es la siguiente. ¿Cuáles creen ustedes, Felipe y Carolina, que son los caminos hacia los que debe dirigirse el estudio de la literatura y cultura en el siglo XIX colombiano, y cuáles son las avenidas que hace falta explorar? Uy,
Ay, ay, ay. Creo que Maravillosa, porque lo que esta pregunta necesitamos nos es... pone en aprietos. Carolina, tantas cosas por hacer en el siglo XIX, colombiano en particular, pero también Ay, sí. ecuatoriano, venezolano, digamos, tropical. Yo me animaría a decir que hace falta un estudio de la literatura gótica del siglo XIX, latinoamericana y colombiana en particular. El mundo, digamos, contrario al de las tipologías que hemos visto, el mundo de los monstruos, de los fantasmas, de aquello imposible de tipificar porque cambia de forma como el monstruo constantemente. Eso está todavía por hacer. Y también las relaciones, trabajar más las relaciones, y esto se está haciendo, sobre todo desde la historia, las relaciones entre literatura y guerra. La cantidad de memorias que existen de los muchos conflictos del siglo XIX y su impacto en la producción, tanto material, por ejemplo, una historia de las imprentas y cómo eran capturadas en la guerra, como movilizadora de discursos. La guerra es una gran máquina de palabras y hay maravillosos textos que se tramaron en torno a las guerras de medio siglo XIX que están abandonados en el archivo. Esa sería mi respuesta así de primerazo, como dicen. Carolina, ¿qué otras cosas te parecen importantes? Pues no sé, yo como que no me animo a decir cuál debe ser el lugar, pero sí les quiero contar que, pues como yo enseño, yo soy profesora en la universidad, yo veo el enorme interés con que los jóvenes se aproximan a este tipo de textos y las preguntas interesantísimas que les están haciendo. Y además están haciendo producción que la academia alguna vez tendrá que ver cómo reconoce, y es en medios digitales. Es trabajo en grupo con mucha hipertextualidad, ¿verdad? Estas cosas navegables que se parecen al siglo XIX porque una cosa te lleva a otra y a otra y a otra. Eh, entonces yo pienso que los medios digitales, las oportunidades que ofrecen y el hecho de que esos jóvenes que yo veo entre 18 y 22 y por supuesto de ahí en adelante, porque cuando se interesan en el siglo XIX es un interés que los acompaña, aunque luego hagan otras cosas. Entonces pienso que eso, ¿no? Yo creo que es un siglo muy vital, un campo de estudios muy vital y al cual los medios digitales les van inyectando muchísima energía, ¿no? Contrario a lo que uno pensaría, que el siglo XIX no tendría nada que ver con eso. El siglo XIX vive muy bien en la era digital y la maravilla de cosas que hacen o las relaciones que permiten establecer es un placer. Entonces, pues yo sí que esa no era la pregunta, pero es como un poco sí respondo diciendo que es un espacio abierto, riquísimo, al que se le puede llegar con todo tipo de preguntas y que le habla a nuestro presente y a nuestras sensibilidades más complejas. Eso pienso yo. Bueno, pues me parece una bonita forma de cerrar esta conversación. Creo que esta última pregunta daría casi para hacer una mesa en un congreso de estos de colombianistas o de LASA con respecto a la cuestión colombiana, a los estudios literarios, a los estudios literarios del siglo XIX. Mil gracias de nuevo a Carolina y a Felipe por llevarnos a este viaje por nuestro siglo XIX. Para mí que, como comentábamos antes de empezar con Felipe y Carolina, que yo vi el curso de literatura colombiana de Carolina en el primer semestre del 2000, pues como un gran gusto poder volver al siglo XIX después de 21 años. Y luego también, pues de la mano de dos investigadores pues, que tienen la mirada puesta allí, pero que además, como ha mostrado también en su presentación, están pivotando también entre ese siglo XIX y nuestro presente, por ejemplo, en esa relación que hace Carolina con los recursos digitales. Entonces, gracias Felipe y Carolina. Yo espero que tengamos la oportunidad de volver a reunirnos para seguir conversando sobre estos mismos temas desde perspectivas diferentes y complementarias. Además que la virtualidad nos permite
juntarnos desde puntos distintos de la geografía. Y gracias también a quienes nos han acompañado pues, con tanto entusiasmo, escuchando pues, estas ideas que han compartido Carolina y Felipe con nosotros. Así que pues, les pedimos que sigan pendientes de nuestra programación cultural y académica y pues nos seguiremos encontrando. Muchísimas gracias. Muchas gracias y a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias, un placer. Entonces la conversación queda iniciada y seguiremos. Muchas gracias.